El sol abrazaba el desierto de Sonora, sus rayos implacables quemando la tierra reseca mientras el viento arrastraba polvo y arena, un paisaje que parecía infinito, un lugar donde los vivos apenas sobrevivían y los recuerdos se desvanecían como espejismos. Una mujer corría a través de la llanura, sus botas gastadas levantando polvo con cada paso, su vestido rasgado colgando de sus hombros mientras su respiración agitada resonaba en el silencio, su rostro marcado por el cansancio y el miedo, un miedo que la perseguía como una sombra, un miedo que la había obligado a huir de su pasado, de un hombre que la había encerrado, de un hombre que la había roto, un hombre que no era su esposo por amor, sino por fuerza. Ella no tenía nombre, no ahora, no después de dejar todo atrás, no después de quemar su vida para escapar. Sus piernas temblaban, su cuerpo débil por el hambre y los días sin descanso, su mente nublada por el calor mientras tropezaba con una piedra, cayendo al suelo con un gemido, sus manos raspándose contra la tierra mientras sus ojos buscaban algo, cualquier cosa, un refugio, un lugar donde esconderse. A lo lejos, entre las dunas, divisó una choza de adobe, pequeña y desgastada, con un corral vacío y un pozo seco a su lado, un lugar que parecía abandonado, pero no lo estaba. Un hombre alto con un sombrero de ala ancha estaba de pie junto a la puerta, su figura inmóvil bajo el sol, sus ojos oscuros observándola mientras ella se acercaba, sus manos apoyadas en un rifle que colgaba de su hombro, un hombre cuya presencia parecía tan dura como el desierto mismo. Su nombre era Miguel, un vaquero que había perdido todo hace años, un hombre cuya esposa e hijo murieron en un incendio que él no pudo detener, un hombre que ahora vivía solo, un hombre que no quería compañía, pero que no podía ignorar a la mujer que ahora se desplomaba frente a su choza, su cuerpo temblando mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. Por favor, susurró la mujer, su tono lleno de un terror que no podía ocultar. Ayúdeme, no tengo a dónde ir, me están buscando, por favor, no me entregue, no me deje morir aquí. Miguel la miró, sus manos temblando mientras ajustaba su sombrero, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de desconfianza y compasión mientras estudiaba su rostro, un rostro marcado por el dolor, un rostro que le recordaba su propio pasado, un pasado que aún lo perseguía en cada rincón de su choza, un pasado que lo había convertido en un hombre de pocas palabras, un hombre que prefería la soledad a la compañía, pero que no podía darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Entra, susurró Miguel, su voz grave resonando mientras señalaba la puerta con un gesto. Descansa, come, y vete cuando puedas, no te debo nada, y tú no me debes nada. ¿Entendido? La mujer asintió, sus manos temblando mientras se levantaba con dificultad, sus piernas temblando mientras entraba a la choza, el interior oscuro iluminado apenas por una lámpara de aceite. Las paredes de adobe desnudas salvo por un estante con un par de libros y una cruz de madera colgada en la pared, un lugar sencillo pero cálido, un lugar que contrastaba con la dureza del desierto, un lugar que, por primera vez en semanas, la hacía sentir segura. Miguel le dio un pedazo de pan seco y un poco de agua, sus manos temblando mientras lo colocaba frente a ella, su voz grave resonando mientras hablaba de nuevo. Come, duerme, y vete cuando estés fuerte, susurró Miguel, su tono firme pero no cruel, sus ojos oscuros brillando con una tristeza que no podía ocultar mientras la miraba, su rostro marcado por cicatrices, no de peleas, sino de duelo, un duelo que lo había tallado como el viento talla la roca. La mujer comió en silencio, sus manos temblando mientras tomaba el pan, sus ojos estudiando a Miguel mientras él se sentaba al otro lado de la mesa, su mirada perdida en el fuego que crepitaba en una pequeña chimenea, un fuego que iluminaba su rostro, un rostro que no era cruel, pero que estaba vacío, vacío de esperanza, vacío de vida. No tengo a dónde ir, susurró la mujer, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel, sus manos temblando mientras apretaba el pan con más fuerza. No, no tengo nada, ni un nombre, ni un hogar, solo estoy huyendo, de él, de todo. Miguel no respondió, sus manos temblando mientras miraba el fuego, su mandíbula tensa mientras escuchaba sus palabras, su mente llenándose de imágenes de su propia pérdida, de las noches en que había escuchado los gritos de su esposa y su hijo mientras el fuego consumía su hogar, de los días en que había cavado sus tumbas en la colina cercana, de los años en que había vivido con el peso de su culpa, una culpa que lo hacía callar, una culpa que lo hacía mantenerse lejos de los demás. Afuera, una tormenta se acercaba, el viento aullando a través de las grietas de la choza,
un sonido que hacía temblar las paredes, un sonido que, por primera vez en semanas, no la hacía sentir miedo. Esa noche, mientras la mujer dormía en un catre en la esquina de la choza, Miguel salió al exterior, sus pasos lentos resonando contra el suelo mientras caminaba hacia una colina cercana, su figura iluminada por la luz de la luna mientras se arrodillaba frente a dos cruces de madera, una grande y otra pequeña, sus manos temblando mientras tocaba la tierra, su voz rompiéndose mientras susurraba algo que el viento se llevaba, un ritual que repetía cada noche, un ritual que ella, desde la ventana, observaba en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y tristeza mientras se preguntaba: ¿quiénes estaban enterrados allí? ¿Qué había perdido este hombre? El aire tembló bajo el peso de sus pensamientos, un silencio lleno de preguntas y promesas mientras la tormenta rugía afuera, un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer llegó al desierto de Sonora con una luz pálida que apenas calentaba la tierra, el viento frío arrastrando arena a través de las dunas mientras el cielo se teñía de un gris opaco, un gris que parecía reflejar el vacío que habitaba la choza de Miguel, un lugar donde el silencio era más pesado que el calor del mediodía. La mujer sin nombre despertó en el catre, su cuerpo dolorido pero más fuerte que el día anterior, sus manos temblando mientras se levantaba, sus ojos recorriendo la choza en penumbras, un espacio que ahora parecía menos hostil, un espacio que, a su manera, comenzaba a sentirse como un refugio. Miguel ya no estaba, como siempre se iba antes del alba, sus pasos silenciosos desapareciendo en el desierto sin explicación, dejando tras de sí una ausencia que llenaba la choza de preguntas que ella no se atrevía a hacer. Ella se puso de pie, sus manos temblando mientras recogía un trapo viejo y comenzaba a limpiar, sus movimientos lentos pero decididos, un intento de llenar el silencio, un intento de hacer algo, cualquier cosa, para que la soledad no la aplastara. Fregó la mesa de madera, sus dedos raspando la suciedad acumulada de años, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y tristeza mientras recordaba su pasado. Las noches en que su esposo la encerraba en una habitación, las mañanas en que sus manos la golpeaban, los días en que su voz la despojaba de su nombre, de su identidad, de todo lo que alguna vez había sido. No tengo nada, susurró para sí misma, su voz rompiéndose mientras limpiaba, sus lágrimas cayendo al suelo mientras seguía trabajando. Ni un nombre, ni un hogar, solo esto, solo lo que queda. Afuera, el viento aullaba, un sonido que parecía llevarse sus palabras, un sonido que contrastaba con el crujido de la madera mientras ella remendaba una cortina rasgada, sus manos temblando mientras cosía, sus dedos torpes pero firmes, su mente llenándose de recuerdos que dolían más que el hambre, recuerdos que la hacían preguntarse si alguna vez, podría ser libre de verdad. Pero el trabajo la mantenía cuerda, el trabajo le daba un propósito que la hacía sentir que tal vez, no estaba tan rota como creía. Esa tarde, mientras barría el suelo de tierra, encontró un pequeño estante en una esquina, un estante que no había notado antes, un estante que contenía un par de libros gastados, una Biblia sin portada, y una fotografía. La mujer tomó la fotografía con manos temblorosas, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y tristeza mientras miraba la imagen, una imagen que mostraba a Miguel, más joven, con una sonrisa que ahora parecía imposible, junto a una mujer de cabello oscuro y un niño pequeño, ambos riendo bajo un árbol, una familia que parecía feliz, una familia que ya no estaba. Debajo de la fotografía había un pedazo de carta, sus bordes quemados, sus palabras apenas legibles, pero suficientes para romperle el corazón. Miguel, el fuego, no pude, nuestro hijo, lo siento. La mujer sintió un nudo en la garganta, sus manos temblando mientras dejaba la fotografía en su lugar, su mente llenándose de imágenes de lo que había pasado, un incendio, una pérdida. Un dolor que explicaba el silencio de Miguel, un dolor que lo había convertido en el hombre que era ahora. Esa noche, cuando Miguel regresó, sus manos cargadas con un saco de papas y un poco de maíz seco, ella no dijo nada, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y miedo mientras lo miraba, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y culpa mientras comían en silencio, un silencio que ahora parecía más pesado, un silencio que parecía gritar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Pero el silencio era demasiado, y ella necesitaba irse, necesitaba escapar, no de Miguel, sino de sí misma, de su pasado, de todo.
Antes del amanecer, recogió sus pocas cosas, un vestido rasgado, un pedazo de pan, un trozo de jabón que había encontrado, y salió de la choza, sus pasos temblando mientras caminaba por el sendero del desierto, el frío cortándole la piel mientras se alejaba, su cuerpo débil pero decidido, su mente llena de miedo, pero también de esperanza. El desierto era más cruel de lo que recordaba, el viento helado azotando su rostro mientras caminaba, sus piernas temblando por el hambre, sus botas desgastadas lastimando sus pies mientras el sol subía en el cielo, un sol que no calentaba, un sol que solo quemaba. A mediodía, colapsó junto a un lecho seco de río, sus manos temblando mientras caía al suelo, su visión nublándose mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. No, no puedo, susurró, su tono lleno de una desesperación que no podía ocultar. No, no tengo a dónde ir, no tengo nada, solo quiero descansar. Sus ojos se cerraron, el mundo desvaneciéndose mientras el frío la envolvía, un frío que parecía llevarse todo, hasta que sintió unas manos fuertes levantándola. Cuando abrió los ojos, el sol ya se había puesto, pero las estrellas aún no salían, el cielo teñido de un azul profundo mientras una figura alta la cargaba, sus pasos firmes resonando contra la tierra mientras la llevaba de vuelta a la choza, sus brazos fuertes sosteniéndola como si no pesara nada, su rostro, el rostro de Miguel, iluminado por la luz de la luna mientras la miraba, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de preocupación y determinación mientras hablaba, su voz grave resonando. En el silencio. No puedes irte, no así, susurró Miguel, su tono firme pero no cruel, sus manos temblando mientras la colocaba en el catre, cubriéndola con una manta gastada. No estás lista, no todavía, quédate, hasta que puedas caminar, hasta que puedas vivir. La mujer lo miró, sus manos temblando mientras sentía el calor de la manta, sus ojos brillando con lágrimas que no podía contener mientras escuchaba sus palabras. Su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y confusión mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. Gracias, susurró, su tono lleno de una emoción que no podía ocultar. No, no sé por qué me ayudas, no te debo nada, pero gracias, gracias por no dejarme morir. Miguel no respondió, sus manos temblando mientras se sentaba junto al fuego, su mirada perdida en las llamas mientras el silencio los envolvía de nuevo, un silencio que ahora parecía diferente, un silencio que parecía esperar. Pero esa noche, el silencio fue roto por un sonido que ninguno de los dos esperaba, un golpe fuerte en la puerta, un golpe que hizo que la mujer se encogiera bajo la manta, sus manos temblando mientras miraba a Miguel, sus ojos brillando con miedo mientras escuchaba una voz grave desde el otro lado, una voz que resonaba con autoridad. «Abran la puerta», gritó el hombre, su tono lleno de una amenaza que no podía ocultar. «Soy el alguacil, sé que hay una mujer aquí, una mujer que están buscando. Ábranme ahora, o entraré por la fuerza». El aire tembló bajo el peso de sus palabras, un silencio lleno de tensión y promesas mientras Miguel se levantaba, su rifle en la mano, un momento que pondría a prueba su decisión de protegerla. La noche envolvía la choza de adobe con un silencio inquietante, el viento del desierto aullando a través de las grietas mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando apenas el rostro de Miguel, quien estaba de pie frente a la puerta, su rifle en la mano, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y calma mientras escuchaba los golpes del alguacil, un hombre cuya voz resonaba con una autoridad que no admitía discusión. La mujer sin nombre se encogió bajo la manta, sus manos temblando mientras miraba a Miguel, sus ojos brillando con un miedo que la paralizaba, su corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. ¿Me van a llevar?», susurró, su tono lleno de un pánico que no podía ocultar. «No, no quiero volver, no con él, por favor, no dejes que me encuentren, no dejes que me lleven». Miguel la miró, sus manos temblando mientras ajustaba su rifle, sus ojos oscuros brillando con una promesa silenciosa mientras se acercaba a la puerta, su voz grave resonando mientras hablaba, su tono firme pero no cruel, un tono que parecía tallado por años de dolor. «Quédate ahí», susurró Miguel, su voz baja resonando en la penumbra. «No te van a llevar, no mientras esté aquí, te lo prometo».
La mujer asintió, sus manos temblando mientras se envolvía en la manta, sus ojos siguiendo a Miguel mientras abría la puerta, el crujido de la madera resonando como un trueno en el silencio de la noche. El alguacil estaba de pie frente a la choza, un hombre alto con un sombrero negro y una estrella de metal brillando en su pecho, su rostro endurecido por el sol del desierto, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de arrogancia y curiosidad mientras miraba a Miguel, su mano descansando sobre la pistola que llevaba en la cintura. Miguel, dijo el alguacil, su voz grave resonando mientras cruzaba los brazos. Sé que tienes a una mujer aquí, una mujer que están buscando, su padre, un hombre poderoso, quiere que vuelva, y yo estoy aquí para llevármela, así que, entrégala, ahora, o esto se va a poner feo. Miguel no se movió, sus manos temblando mientras sostenía su rifle, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y determinación mientras miraba al alguacil, su voz grave resonando mientras respondía, su tono lleno de una calma que escondía una tormenta. Ella, no va a ninguna parte, susurró Miguel, su voz rompiéndose mientras miraba al hombre. No es de nadie, ni de su padre, ni de ti, ni de nadie, se queda aquí, conmigo, y si quieres llevártela, vas a tener que pasar por mí, te lo advierto, no voy a dejar que la toques. El alguacil frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Miguel, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sorpresa y furia mientras sacaba su pistola, su voz resonando mientras gritaba, su tono lleno de una amenaza que no podía ocultar. ¿Crees que puedes enfrentarte a la ley, Miguel? Gruñó el hombre, su voz rompiéndose mientras apuntaba su arma. Ella es propiedad de su padre, y tú eres un hombre roto, un vaquero que no tiene nada, entrégala, o te juro que esto no termina bien, para ninguno de los dos. La mujer salió de las sombras, sus manos temblando mientras se ponía al lado de Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación mientras miraba al alguacil, su voz rompiéndose mientras hablaba, su tono lleno de una fuerza que no sabía que tenía. No soy propiedad, susurró, su voz temblando mientras miraba al hombre. No soy de nadie, ni de mi padre, ni de mi esposo, ni de ti, prefiero morir aquí, en este desierto, que volver con ellos, así que, vete, déjame en paz, o te juro, que gritaré, que diré que me lastimaste, que diré lo que sea para que no me lleves. El alguacil dudó, sus manos temblando mientras miraba a la mujer, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de confusión y respeto mientras escuchaba sus palabras, su mente procesando lo que estaba viendo. Una mujer dispuesta a luchar por su libertad, un hombre dispuesto a protegerla, un hombre que tal vez, no estaba tan roto como parecía. Está bien, susurró el alguacil, su voz suavizándose mientras guardaba su pistola, su tono lleno de una resignación que no esperaba. Me voy, pero esto no termina aquí, su padre, no se rendirá, y tú lo sabes, Miguel, cuídala, porque esto no ha terminado. El hombre dio media vuelta y se alejó, sus pasos resonando contra la tierra mientras desaparecía en la noche, dejando a Miguel y a la mujer temblando de alivio, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, la mujer no pudo dormir, sus manos temblando mientras se sentaba junto al fuego, sus ojos brillando con lágrimas que no podía contener mientras miraba a Miguel, quien limpiaba su rifle en silencio. Su rostro iluminado por las llamas, un rostro que ahora parecía diferente, un rostro que parecía humano. Gracias, susurró la mujer, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel. No tenías que hacer eso, no me debes nada, pero me salvaste, otra vez, no sé cómo pagarte, no sé quién eres, pero, gracias. Miguel la miró, sus manos temblando mientras dejaba su rifle a un lado, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y calma mientras hablaba, su voz grave resonando mientras respondía, su tono lleno de una sinceridad que la sorprendió. No me debes nada, susurró Miguel, su voz rompiéndose mientras miraba al fuego. Perdí a mi familia, hace años, un incendio, no pude salvarlos, y desde entonces no he sido nada, solo un hombre vacío, pero tú me diste algo que hacer, algo que proteger, quédate hasta que estés lista, no te voy a pedir nada, pero, quédate. La mujer lloró, sus manos temblando mientras miraba a Miguel, sus lágrimas cayendo al suelo mientras sentía sus palabras que la hacían sentir vista, palabras que la hacían sentir libre.
Esa noche, mientras Miguel dormía en su silla junto al fuego, ella salió de la choza con un sobre en la mano, el último pedazo de su pasado, un sobre que contenía su nombre, un nombre que ya no quería, un nombre que la ataba a su dolor. Caminó hasta la colina donde estaban las cruces, el viento aullando a su alrededor mientras prendía una cerilla, sus manos temblando mientras quemaba el sobre, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y liberación mientras veía las cenizas volar, un acto final que la hacía libre, libre de verdad. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre el desierto, ella se acercó a Miguel, sus manos temblando mientras lo miraba, su voz suave resonando mientras hablaba, su tono lleno de una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Ana, susurró, su voz rompiéndose mientras lo miraba. Ese es mi nombre. Ana, y quiero quedarme, aquí, contigo, si me dejas, quiero empezar de nuevo, quiero ser libre, contigo. Miguel la miró, sus manos temblando mientras escuchaba sus palabras, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sorpresa y paz mientras hablaba, su voz grave resonando mientras respondía, su tono lleno de una promesa silenciosa. Ana, susurró Miguel, su voz rompiéndose mientras la miraba. Ya te quedaste, desde el primer día, ya te quedaste, aquí, conmigo, este es tu hogar, ahora. Por primera vez, Miguel extendió su mano, sus dedos temblando mientras tocaba los de Ana, un gesto pequeño pero lleno de significado, un gesto que sellaba su nueva vida, un gesto que mostraba que tal vez, el silencio podía ser un refugio. Los meses pasaron, y la choza comenzó a transformarse. Ana plantó hierbas junto a la ventana, albahaca y tomillo que crecían bajo el sol del desierto, mientras Miguel construía un nuevo corral para gallinas, sus manos trabajando con una calma que no había tenido en años, sus ojos brillando con una paz que venía de saber que tal vez, había encontrado algo que valía la pena. La historia de Ana y Miguel se extendió por los pueblos cercanos, susurrada en los mercados, contada en las cantinas, una historia de dos almas rotas que encontraron refugio en el silencio, una historia que recordaba a todos que incluso en el desierto, podía florecer la esperanza.